Bueno, amigos, gracias por acompañarme. Un poco de todo, pero esta noche algo especial. José Canizales. Mire, comenzó y lo presenté, ya esta es la segunda vez que me acompaña, pero esta es la primera vez face to face con José Canizales. Mire, está llegando la tecnología. Este señor comenzó así de niño en las escuelas de fútbol. Nos va a hablar prácticamente de cómo inició su carrera, pero les cuento, jugó en las reservas de FAS, pero después llegó al equipo de sus amores, a la Alianza. Jugó con la selección sub-17, con la 21, y ahí a mí me gusta hablar con gente que sabe de fútbol. Por eso te considero mi amigo José Canizales. Bienvenido a Un Poco de Todo. Gracias, Saúl. Mira, qué honor, qué gustazo, qué presentación más linda. Pues como tú bien lo decís, comenzamos desde los 4 años, creo yo, en las escuelas de fútbol, cuando habían escuelas de fútbol en nuestro país. Hoy, lamentablemente, pues, si las hay, pues son muy pocas. Antes, híjole, había escuelas de fútbol por todos lados. Si tú te acuerdas, estaban las escuelas de Antel, la famosa Coca-Cola, las escuelas de fútbol de famosas que allá de Antiguo Cuscatlán, las escuelas de fútbol de Santa Elena, Antel, tenía Firpo, tenía escuelas de fútbol, y yo vengo, te cuento, pues mi carrera, mi pequeña carrera en el fútbol inicia en las escuelas de fútbol de la CEL, con grandes entrenadores como el profesor Paredes, el profesor Mario Figueroa, Roberto Tío Palacios, profesor Galán, y por supuesto el que considero uno de mis grandes mentores, el profesor Ranchero Guerra, que si tú te acordás fue portero de la selección Sí. nacional, fue maestro en ese momento de Ricardo Guevara Mora, también muy querido por Richard. Así que pues una carrera muy linda que me hizo conocer muchos amigos, entre ellos pues tu persona, y hasta la fecha conversamos, mantenemos esa amistad por todos lados. Mira, el fútbol te abre puertas, y obviamente pues compañeros de cancha, rivales en la cancha también, ¿no? Así que pues de las escuelas de fútbol paso a formar parte de una selección sub-17, que de eso me gustaría hablar contigo. Claro, Uno y, de y los una de peores las errores. cosas, y una de las cosas que yo quería hablar precisamente contigo es porque hablamos del desarrollo del fútbol, hablamos de que no hacemos nada por el fútbol, pero yo quiero poner tu ejemplo, José Canizales, porque tú comenzaste en las escuelas de fútbol y te desarrollaste como futbolista completo, voy a ponerlo de esa manera, porque tuviste formación, que es algo diferente, porque Claro, aprendiste muchas claro. cosas, y eso es lo que quiero que me cuentes ahora. Fíjate que yo recuerdo que cuando estaba en las escuelas de fútbol de la CEL, que de hecho pues fui compañero, bueno, iba 2 niveles arriba del nivel donde yo estaba, a Juan Carlos Serrano, que le mando un fuerte saludo, hoy auxiliar de la selección de El Salvador. Juan Carlos salió de las escuelas de fútbol de la CEL también, y bueno, ahí se formaron grandes jugadores de esa colonia que estaban en la CEL Soyapango. De ahí viene Memo Rivera también, de la misma camada, ¿verdad? De esos futbolistas. Está William Figueroa, ¿te acordás de William? Que Sí, también jugó en Cojutepeque. Entonces, esos eran los ídolos. Hoy no tenemos ídolos en el fútbol nacional. Esos cierto. eran los hipotes como nosotros en ese momento, Saúl, admirábamos. Yo me acuerdo, bueno, te cuento, la Chelona vivía también ahí en los Alpes cuando jugaba en Alianza. Entonces teníamos a la Chelona de referente, a William Girón, perdón, te dije William Figueroa y era William Girón, que jugó en Cojutepeque, y teníamos a Memo, grandes exponentes del fútbol nacional que eran de la colonia, y obviamente nosotros como Una jóvenes, generación bien diferente, ¿no? totalmente diferentes los tres, exactamente, correcto, pero nosotros íbamos como que los veíamos en la colonia. Yo me recuerdo que salían ellos a correr ahí por separado, y era como el referente. Hoy en día, lastimosamente, el joven no tiene un referente del fútbol local, todos los referentes son extranjeros, no hay un referente que un niño o un joven diga yo quiero ser como este que juega en tal equipo. Entonces, nosotros cuando estábamos en escuelas de fútbol, escucha esto, yo me acuerdo que el profesor Ranchero Guerra, que en paz descanse, nos pedía las notas de la escuela, del colegio,
para poder seguir entrenando y te decía, si dejas una materia, te castigo y no vas a jugar el fin de semana. Imagínate cómo llevaban a la par la parte formativa de tu educación con la parte deportiva. Entonces ahí te enseñaban técnica, táctica, vista panorámica, vista periférica, aprendías el concepto y aprendías la práctica y aprendías todo en la cancha, te lo mostraban. Llevábamos cuadernos, Saúl. El profesor Roberto Tío Palacio nos hacía que lleváramos cuaderno y que apuntáramos qué es el empeine, borde externo, borde interno, pecho, muslo, cambio de juego, en fin, te aprendías todo eso. Teníamos, me acuerdo que eran como media hora, 40 minutos, que todo el mundo renegaba, ¿verdad? Porque te tocaba estar apuntando y Todos todos querían los... tocar la pelota. Claro, todos los que queríamos era jugar, pero luego lo entendés y venimos de una generación donde sí teníamos como ese amor por el fútbol, el valor agregado. Me acuerdo que las competencias eran muy fuertes, había un torneo de ATFAS o AEFES, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de todas las escuelas de fútbol de El Salvador. Ahí jugábamos contra La Coca, contra Antel, contra Famosa, escuelas de firma, Santa Elena, Águila tenía sus escuelas de fútbol. Entonces, de esa camada sale la primera participación de El Salvador en una selección sub-17. Y obviamente los equipos de Liga Mayor no tenían jóvenes desarrollándose, pero estaban las ATFAS que tenían esas escuelas de fútbol, digamos, ligadas en torneos, y de ahí empezaron a sacar. Me acuerdo que fuimos más de 100 a probarnos a la selección sub-17, que esa selección la tenía el profesor Raúl Magaña, que en paz descanse, el gran profe. El La que tenía decía, ¿sabes qué? Así un pequeño paréntesis, ¿sabes qué? Raúl siempre me decía a mí, usted tiene el nombre, pero no es perfecto, porque tenía que haber llevado Saúl R. Salguero, ajá, sí, 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 por correcto. Raúl Alfredo. Alfredo, correcto, sí, sí, es cierto, correcto. Entonces, mira, era a ver, ¿cómo te digo? Eran profesores que tenían esa facilidad de enseñar, y teníamos al profesor Magaña, a Caíto Mejía, al profesor Rigoberto Guzmán, que también, pues, un atleta nacional muy reconocido, y teníamos al profesor La Piscuchita Acevedo, era profesora, era auxiliar también, y el profesor Recinos, que fue lateral izquierdo de la selección mucho tiempo. Entonces, todos esos profesores te iban formando, te iban formando. De la camada esa que te digo que fuimos más de 100 a probarnos, obviamente pues el grupo se fue reduciendo, y así fue como El Salvador participa en su primer premundial sub-17 que se llevó a cabo acá en el país, en el Mágico González, pues antes Flor Blanca, y jugamos contra Jamaica, Costa Rica, contra Canadá, vino Nicaragua, vino Honduras. O sea, una fiesta nacional. No sé si tú te acordás de ese Sí, me acuerdo. premundial. Fue una fiesta nacional. Lo que te quiero decir, a lo que quiero llegar es, todos hablamos hoy por hoy de la selección nacional, Sí. que el cambio de técnico, que qué va a ser este nuevo técnico, y está bien, pero pocos hemos reparado en el grave error que ha cometido la dirigencia nacional. Saúl, ¿cómo es posible que va a haber un torneo clasificatorio a un Mundial Sub-17 y El Salvador es el único país que no va a presentarse? Es que es Hey, lamentable. no, es que ese es el grave error hoy por hoy. O sea, está bien, la selección, pues nos hemos ido tropezando, nos hemos ido levantando, y esa ha sido nuestra historia. Pero ¿cómo es posible que El Salvador levante la mano y diga, no, no vamos a participar porque no tenemos de dónde sacar jóvenes para la sub-17? Y fíjate que ese es el canto que siempre hemos tenido algunos periodistas cuando decimos no se trabaja en las bases y la gente dice esto ya aburren. No, es que si vamos a avanzar hay que comenzar desde abajo. Claro. Me enseñabas a Eric José, Sí, sí, sí. al heredero del trono. Así, Mira, tengo 3 hijos. Ojo, no puedo decir el heredo porque me ponen celosos los otros 2. Mira, un saludo. De hecho, tengo a mi primer hijo de 24 años y es fans de tu programa. Saludos a Rodrigo muchísimas José. gracias.
es fans. Mira, ayer me estaba escribiendo y me dice, papi, acabo de ver la entrevista de Saúl con Juan, porque él conoce a Juan, lo llevé allá a la tienda de Juan. Y me dice, acabo de ver la entrevista y le conté, no sabía que iba a estar contigo, así que un saludo, hijo, te amo mucho, un fuerte abrazo, mi Bueno, figura. un saludo para tu hijo también, de verdad, Gracias. de Y corazón, y gracias por verme. sí, mira, tengo a Rodrigo, tengo a Michelle de 17 años, ya una señorita. Rodrigo tiene 24, Michelle tiene 17 y a Eric José, que acabas de conocer, que tiene 14 meses. No, imagínate, pero ya tienes ahí a tus herederos Claro, y sí, de eso es sí, lo que queremos hablar, de los herederos, de qué le vamos a dejar a las claro. nuevas generaciones, porque somos nosotros los que tenemos que dejar esa semilla ya sembrada. No estamos trabajando con inferiores. La Federación Salvadoreña de Fútbol, esta nueva, la que quieren criticar y a la que le están haciendo campaña, es la que está trabajando para que se arme sub-17, un torneo sub-17 con los equipos. Y los equipos dicen no. ¿Por qué? Porque para ellos no es una inversión, es Es un un gasto. gasto, Sí, claro. y eso, lo que acabas de mencionar, es la clave de todo, José. Sí, Saúl, pero escucha esto. En mi generación, yo me recuerdo que salieron muchísimos, pero muchísimos jugadores de reservas. O sea, yo me recuerdo cuando yo estuve en FAS, yo venía con la camada de Alex Pinto, Cristian Álvarez, estaba Machón, que era el portero, que todos ellos llegaron a brillar en el equipo de primera. En Alianza, bueno, reservas, Juan Carlos Serrano de reserva mayor, Ramiro Carballo, Chispa Ramírez, el mismo Capi Adonai de reserva Adonai, sí, un mayor. saludo para él. Un saludo para el Capi, por supuesto. Chepito Castillo, un jugadorazo, un zurdo muy bueno que estuvo en Alianza también. Nelson Saúl Mauricio, que qué orgullo y tiene a su hijo jugando y goleando en Alianza también. Sí. Nelson jugó conmigo en reserva. Entonces, ¿pero qué sucede ahora? Ya, y bueno, aparte de eso, mencionar, no puedo hablar de procesos juveniles, Saúl, sin mencionar al gran profesor Salalas. Salalas ha sido un formador de jugadores de las juveniles de Alianza y que han llegado a debutar en el equipo de primera. Pero hoy ya, como tú bien lo dices, el directivo eso lo ve como un gasto, ya no lo ve como una inversión. ¿Por qué? Porque ellos quieren traer jugadores ya hechos. Hoy precisamente, imagínate, yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron al Zarco Rodríguez y me admiró porque le preguntan por un salvadoreño, por un brasileño que ha venido a jugar a Metapán. Y dice el Zarco en sus declaraciones, no, mira, lo que pasa es que le está tocando, le está costando adecuarse porque viene de estar parado 3 meses. Y yo digo, ¿y cómo? ¿Cómo traes a un extranjero y está parado 3 meses? Cuando tenés juveniles que están tocando la puerta, pero nadie los vuelve a ver. O sea, yo no dudo que allá en la zona de Metapán hay un montón de buenos muchachos que te van a pelear la pelota y te van a sudar esa camiseta porque vienen de ver a jugadores formados en Metapán. Entonces, todo ese tipo de cosas, Saúl, hasta cierto punto decepciona porque cuántas, a ver, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos de estar escuchando la misma canción? Trabajen en las bases. Esa es una de las canciones más antiguas en, en la historia del fútbol salvadoreño. Mira, yo me acuerdo, cuando yo comenzaba a trabajar en Canal 6, después de un torneo, estaba el general Vargas, era el presidente de la Liga Mayor. Y yo me acuerdo que le hice una entrevista y en esa entrevista yo le pregunté que qué se iba a hacer, que cuándo se iba a comenzar a trabajar para mejorar el fútbol, o sea, haciéndole hincapié en trabajar con las bases. Me dijo, esos son los planes, pero mira cuánto tiempo ha pasado, 20, 25, 30 años han pasado de eso y no ha sucedido nada nuevo. Y te acuerdas que la primera vez que hablamos en este programa, tú tocabas el tema de Nicaragua, del Real Estelí. Real Estelí, por supuesto. O sea, un equipo que ha demostrado, si no me equivoco, corregime si me equivoco, creo que acaba de quedar campeón de Centroamérica Sub-15, ¿no es así? Sí, Creo que sí, correcto. imagínate, solo eso te dice mucho. Y yo te conversaba la vez pasada que por mi trabajo me toca viajar en todo Centroamérica y
platicaba con una persona que era directivo, es directivo de Real Estelí, y me conversaba y me decía, no, mire, lo que sucede es que cuando nuestro equipo va a jugar a Costa Rica, por ejemplo, al equipo lo mandamos en avión, pero nuestro bus lo mandamos 2 días antes para que lo vayan a esperar allá al aeropuerto a todos los jugadores. Entonces nuestros jugadores viajan con nuestro bus y le mandamos nuestros chefs. O sea, imagínate. O sea, y todo el mundo aquí se pregunta, ¿y cómo Nicaragua no gana? Y que estamos atrapados en los 80, Saúl. Ese es el problema. No queremos despertar, no queremos ver que el fútbol ha trascendido y nosotros ya no podemos sacar, y perdón por lo que voy a decir, pero aquí estamos acostumbrados a eso de la garra cuscatleca, que vamos a rompernos y aquí no, o sea, ¿te acordás de al mundial no vamos, pero a México le Sí. ganamos? Entonces, Conformismo tonto. sí, entonces nos hemos quedado en eso y por eso yo insisto y lo platicábamos en la conversación anterior. Yo soy una de las personas que no estuvo de acuerdo en la salida del profesor Hugo Pérez. Por supuesto que no. Un tipo que a lo mejor sí le quedó grande la selección porque los resultados no lo acompañaron. Pero nadie aquí puede negar que el tipo es un formador de jugadores y es un cazatalentos. Y lo estamos viendo ahora. Imagínate cómo se ha visto nuestra selección al no tener aquellos jugadores que Hugo anduvo cazando en diferentes lugares. Y ahora, claro, ¿verdad? Los que le hicieron la campaña para que se fuera, hoy están calladitos, no dicen nada, no No, hoy, levantan la mano. no, hoy dicen hay que darle oportunidad al profesor Rubén Sí, de la Barrera. Qué raro, ya, ¿verdad? mira, yo te digo, por la amistad, el cariño inmenso que yo le tengo a Juan Carlos Serrano, y obviamente pues, y por el amor a mi selección que he representado los colores y he llorado con la camiseta, te lo conté la vez pasada, por supuesto que queremos que le vaya bien a la selección, por supuesto que sí, pero hay cosas que no, o sea, no podés obviar, o sea, están convocando jugadores, Saúl, que vos los ves, y yo de acuerdo con lo que dijo Juan Lazo ayer, yo dije, increíble, nos estamos fijando en lo mismo, o El sea, jugadores que sobrepeso. les ves las llantas, hey, men, ¿cómo va? ¿Cómo, Saúl? Un jugador profesional que va a la selección y lo ves correr y lo ves cachetoncito, lo ves gordito y que no me vengan a decir a mí, no, lo que pasa que aquí es el dirigente. No, señor, eso es disciplina. Si usted quiere ser profesional, bueno, te voy a poner un ejemplo. El Chicho, el volante que tenemos. Chicho se queda 1 o 2 horas después del entreno haciendo abdominales, corriendo y se ve en la cancha, se ve la diferencia de Chicho ahí. Pero vos ves otros jugadores que ahora le han dado la oportunidad de estar en selección y pues andan caminando, andan caminando. Entonces, ahí es donde yo me acuerdo que el profesor Magaña decía, las oportunidades no solamente son para el que tiene las aptitudes, es para el que tiene la actitud, que son cosas muy diferentes. Puedes tener las aptitudes de poder pegarle con las dos piernas, pecho, cabeza, pero si no tenés la actitud de superarte, vas a engordar y va a pasar lo que te decía Juan ayer, 5, 7 libras de más ya se sienten. ¿Querés hacer un giro? En tu mente lo estás haciendo, pero en tu cuerpo se niega. Y es cierto, porque entre más viejo te vas poniendo, mucho más difíciles. Porque en Claro, el fútbol, o sea, 23, 24 años, ya tenés que ser un jugador maduro, porque obviamente tu cuerpo no va a reactuar de la misma manera que lo hacía cuando tenías 19, 18. Y claro, una de así las es. cosas que hablaba Juan Lazo Cruz ayer, y que casualmente lo sé, porque tú te mantienes haciendo ejercicio también. O sea, Claro, así y ahí le es. doy like cuando pone las fotos en social media, pero no, pero es cierto, ustedes, pese a que ya no están activos en la profesión, pero todavía se mantienen activos en el ejercicio. O sea, Claro. mantienen su peso, se mantienen haciendo ejercicio a diario. O sea, No, y es que sabes, Saulito, que cuando nos reunimos entre amigos, que hemos tenido la bendición de jugar,
Bueno, yo estuve en Alianza desde el 98, 97, 98 hasta el 2002. Y bueno, me hice muy buenos amigos. En FAS de igual manera, estuve en procesos de sub-21, sub-23 con el profesor Benítez, con el profesor Rubén Guevara, y ahí pues está toda esa camada, ¿verdad? Y cuando nos encontramos, y ves que un Ramiro Carballo, yo no sé, Ramiro, no le pasan los años, hombre, es un cipote, pero vos lo ves, te corre casi que todos los días 5 kilómetros diarios. Pero entonces ahí vos decís, ok, es cuestión de actitud, no solamente de aptitud. Podés tener talento, pero si no tenés la actitud de superarte, si no tenés la actitud de marcar diferencia, entonces pues te vas a estancar. Y es lo que hablamos, por ejemplo, con Juan Lazo, siempre hablamos cuando hemos coincidido y decimos eso, nosotros jugamos papi fútbol ahora, Sí, pero tenemos ese espíritu competitivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene un gordito y te echa el cuerpo, vos no querés tampoco verte mal, pues. Entonces, y tampoco querés que se te salgan, pues sí, las llantitas, vea, las libras de más. Entonces, siempre tratamos de ir manteniendo. O sea, tu servidor, por lo menos 3, 4 veces por semana, te corro 5 kilómetros por día. Y mi reto es vencer el tiempo que he hecho el día anterior. Si te corrí 5 kilómetros en 32 minutos, pues el otro día te lo voy a correr en 31. Y ese es mi reto. pero Es porque por eso. es que tú eres una persona muy disciplinada. O sea, tú eres una persona muy disciplinada, lo has sido siempre. El hecho de que tienes, no solo en el deporte, sino que también en tu vida privada, en tu vida profesional, con 3 títulos universitarios, habla del buen trabajo que hicieron tus papás, de los buenos ejemplos que te dieron, que eres una persona disciplinada. El caso de Juan Lazo Cruz, otra persona disciplinada. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy estaba checando unas fotos de Rudy Corrales y yo lo veo gordito, o sea, aquel se ha perdido, lo perdimos. No, no te escucho. Perdón, sí, Dale. tenés razón porque justamente hoy me mandó solicitud de Facebook, Rudy. Entonces quizás abrió sus redes sociales y empezó, ¿verdad? Porque hoy justamente me mandó la solicitud. Sí, mira, pasa, Saúl, pasa, igual es cuestión de disciplina. Yo te digo, yo me pongo a ver el fútbol hoy y es totalmente diferente. Yo, bueno, tú viviste la época de los 90, vos sabés que mi corazón es salvo a morir, pero tú viviste la época de los 90 de Luis Ángel Firpo. O sea, era un Firpo que tenía ídolos, Cienfuegos, Marlon Mengíbar, estaba el Papo, creo que Papo jugaba en ese entonces en Firpo, Giovanni Trigueros, Leonel Cárcamo Batres, Batres, Carlito Rivera. Entonces era Israel Castro Franco. Israel Castro Franco. Entonces, y saludos a Israel, que de vez en cuando platicamos ahí en redes sociales. Pero hoy, Saúl, de verdad es algo que entristece porque lo único, ¿sabes qué es lo único que no ha cambiado? Que digamos que se mantiene con un cambio constante en el fútbol, son tus colegas locutores. ¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, hoy ya se modernizaron, pero son las mismas voces que vengo escuchando yo desde los 80, 90. Lo Sí. único que ahora ya ocupan, ya no es la consola tradicional, ¿verdad? Hoy Sí. ya se modernizaron. El problema es, mira, yo creo que el problema, como bien lo hemos platicado muchas veces, viene de la dirigencia, pasa por los equipos y obviamente termina en el jugador, porque el jugador tiene que hacerse valer, tiene que hacerse respetar y ese respeto comienza desde tu templo que es tu cuerpo, pues. O sea, ¿cómo un muchacho va a terminar pretemporada y a los 2 meses va a llegar con 10, 15 libras de más? O sea, no puede ser, pues. No No, puede ser. la verdad es que yo siento de que son diferentes generaciones de futbolistas en la que estuvo Raúl Toro, todos acordándonos de él, que era un ejemplo para ustedes, el ejemplo de Memo Rivera, que era una generación de la misma época,
Raúl Ignacio Díaz Arce, Mauricio Cienfuegos, el Zarco Rodríguez, es una generación diferente. De esa generación venían ustedes, porque ellos eran el ejemplo de ustedes, pero la generación de ahora, de jugadores, mira, y es risible, porque tú ves las fotos de Lionel Messi en el súper, en chancletas, sin nada y con todo el dinero que esa persona tiene. Claro, sí. Y no aparenta nada, simplemente trata de vivir una vida normal, pero ves a los jóvenes futbolistas nuestros con todo de marca, que no quieren ensuciar los zapatos. Yo siempre hago el chiste, te van a Sí. comprar ropa a Polo Ascensman y compran los zapatos en Soccer City con Juan Lazo Cruz. Claro, mira, hoy que mencionas esto, justamente el fin de semana anduve en un club donde compras acá, que necesitas membresía para entrar, ¿verdad? Ya sabes tú cuál es. Sí, ya sé. Y entonces en eso vi a un futbolista activo, pero mira, o sea, de verdad, el amigo no, o sea, era como, mírenme y yo te miro del hombro para abajo, ¿verdad? Y yo digo, no puede ser, hombre, o sea, estamos mal desde ahí, ¿verdad? Claro, mira, siempre ha habido como ese plus que el futbolista ha querido, digamos, sobresalir ante la afición. Porque yo me acuerdo que de antes, ¿verdad? Veías a un futbolista, porque antes, si vos te acordás, el futbolista se identificaba mucho por el pelo largo, ¿verdad? Sí. Por el pelo largo. Cuando Entonces, el pelo era largo y las calzonetas eran cortas. eran cortas, exactamente. Entonces, siempre ha sobresalido eso de parte del futbolista, pero yo creo que ahora la diferencia es de que todo esto, ¿verdad? De las redes sociales, toda la parte de lo que puedas llegar a proyectar, impacta tanto que el que hace un buen partido, a lo mejor los mismos medios de comunicación o las redes sociales lo suben de un solo, ¿verdad? Y el problema es de que cuando entre más arriba estás, cuando caes es más fuerte el pencazo. Sí, Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, mira, yo creo que estamos complicados, Saúl, muy complicados porque yo no veo por dónde venga alguien a romper de tajo todo lo que está pasando y decir, ok, vamos a hacer esta formación de jóvenes talento. Todos los equipos vamos a pedir un financiamiento a FIFA o vamos a buscar la empresa privada, vamos a tener juveniles, vamos, o sea, yo creo que son pocos los equipos que realmente le apuestan a eso, pero una apuesta real de que de ahí sea una formación para que este joven realmente debute en el equipo mayor. Yo escuchaba hace poco en una entrevista que daba un amigo, Manuelito, que fue defensa central de la selección, y decía Manuel que uno de los graves errores de nuestro fútbol es que vos en el equipo X tenés supuestamente juveniles, pero el juvenil venís y decís, no, que agarre experiencia y lo mandás a tercera división. De tercera división lo pasan a segunda y de segunda división con suerte llega a primera, pero cuando ya llega a primera ya tiene 26 años, 25 años. Ya viene hasta con lesión de tantas patadas que le dieron en Liga de Ascenso. Entonces, es un mal que realmente padecemos en nuestro fútbol. No, Entonces, mira, es que es lamentable realmente todo lo que ocurre. Y lo peor del caso es que nosotros lo estamos mencionando a diario. Mucha gente piensa que ya aburrimos, pero es la realidad. O sea, y por eso me gusta hablar con gente que sabe de fútbol, eh, que han sido protagonistas y saben lo que esto significa. Porque desafortunadamente nuestro fútbol eh, quedó demostrado con nuestra participación en la Liga Centroamericana, con nuestra participación en la Liga de increíble, Naciones. O sea, increíble. quedamos lástima, somos la franja Sí. cómica de Centroamérica. O sea, Bueno, imagínate que, imagínate un empate, un punto. sí, no, imagínate que uno de los recuerdos que yo en lo personal tengo del torneo que ahora es la Liga Centroamericana, antes no me recuerdo cómo se llamaba, pero
¿Te acordás cuando Alianza se lo fue a ganar al Saprissa? Sí. Y fue algo bien, digamos, como con tropiezos, porque yo me acuerdo que ese partido se iba a hacer acá en el Cucatlán, pero entonces la gente de Saprissa le dice a la directiva de Alianza que se realizara el partido allá en Costa Rica, porque Saprissa se daba por ganador y querían celebrar en casa. Entonces, más no sabían que teníamos una pulga maravillosa, ¿verdad? Que Adonai la gana de cabeza y Lugo viene y cayó el estadio. Saludos a Horacio Lugo, que el gigante de Alianza, ¿verdad? Y cayó al El estadio, gigante de 1.50. el gigante de 1.50. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Saprissa? No sé si te acordás de esa anécdota que la cuentan todos los amigos, Adrián, Adonai, La Piocha, todos ellos, que dice que cuando termina el partido y Alianza gana 1-0 y se corona campeón de Centroamérica, le apagan las luces en el Correcto. Saprissa. Así es, Entonces, le apagaron las luces. le pagaron las luces, pero bueno, vos decís, pero bueno, está bien, les dolió, pero fuimos campeones. Y volviendo a los referentes, Saúl, yo me acuerdo que los últimos referentes, por lo menos de tu servidor, justamente son los que tú mencionabas. Y yo me acuerdo que los últimos, quizás de Alianza, podemos hablar de un Adonai, incluso un Jorge Sandoval, calidad de colombiano que vino, Horacio Lugo, Curvelo, te puedo mencionar un Ramiro Carbay, un referente de Alianza. Pero después tú me preguntas, mi mente no me trae ningún nombre, aparte de lo mediático de Fito Zelaya, ¿verdad? Sí. De aparte de lo mediático, porque hay que hablar lo que es. Fito en su momento no había un delantero que se pusiera al nivel de Fito, definitivamente, o sea, es así. Pero de ahí yo no te puedo mencionar un referente de Alianza que tenga un peso como un Chachagua, como un Piocha, como un Héctor López, y de igual forma en un FAS, un William Osorio, un Jorge Abrego, un Memo Rivera, un Papo Castro Borja. No hay, Saúl. Entonces, yo bromeo con mi esposa y le digo, mira, a este chiquitín a los 15 años ya tiene que estar jugando en Alianza, en la reserva de Sí. Alianza. Y de ahí lo voy a formar y esa es, claro, es una visión que en broma se lo digo, pero si al chiquitín le gusta jugar fútbol, va a tener la ventaja que yo no tuve, un formador en casa. Yo te voy a decir, yo ya empecé con la formación de mi nieto. Va a cumplir Buenísimo, 2 años, ya le pega con buenísimo. las dos, ya juega y es entrando a la casa. Es lo primero que busca es, me dice, gol, gol, vamos al gol. ¿Por Pero qué? Porque lo disfrutan. claro, ahí se empieza, Saúl. Mira, y la semana pasada creo que fue que estuve ahí hablando un rato con el Papo, el gran Papo Castro Borja, y es admirable el trabajo que hace el Papo con los jóvenes. Y yo le decía, Papo, ¿y por qué no una selección? Es que a mí me gusta ayudar a la gente, me dijo. Y si yo me voy a la selección, voy a querer ayudar y no voy a poder. Ahí me dijo mucho. Bueno, José Canizales, gracias por haberme acompañado, pero mira, te voy a decir, hoy hubo partidos del torneo de apertura. Sí, sí, En el sí. estadio Juan Francisco Barraza a las 3, el Águila derrotó al 4. Platense 4-0. El Sí. Jocoro le ganó al Santa Tecla, que no ve una, y en el 3, ¿verdad? 3-1. 3-1. Y en el estadio Jorge Suárez Landaverde, Metapán empató con el Dragón a 2. El partido fue suspendido como por 15 minutos porque se fueron las luces en el estadio. Imagínate, ahí es donde Sí, tenemos no. que mejorar. Para este jueves, en el Ramón Flores Berríos, Municipal Limeño, 11 Deportivo a las 6, y en el Oscar Quiteño, a las 7 de la noche, FAS ante el Fuerte San Francisco. Hermano, abrazo, No, hombre, abrazo de gol. abrazo de gol en minuto 90, en extratiempo, Saúl. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es un placer enorme compartir contigo. La otra reunión tenemos que tener aquí otro invitado. Sería buenísimo. Mira, quizás un mensaje para ahora el nuevo técnico. Sé que nos queda poco tiempo, pero de verdad pedirle que se tome el tiempo de ir a buscar talentos nacionales allá en el oriente, en el occidente, en la zona paracentral, que vaya a buscar. O sea, de verdad yo creo que
que nosotros tenemos talento y obviamente que no se cuarte tampoco de ir a buscar a otros países. O sea, si ese veneno que dispararon porque venían de otro lugar a representar al país, eso no existe. Anda, ve vos las selecciones de Europa, tienen el 70% de sus jugadores que son nacionalizados. Estados Unidos es el gran ejemplo. O Así es. sea, no sé por qué le ponemos tanto pero nosotros. Así que eso, y primero Dios nuestro fútbol cambie. Saúl, un fuerte abrazo, saludos Igual, a mi tu hermano, audiencia. el próximo miércoles te comprometes, lo hacemos con Juan Estamos, Lazo Cruz. por supuesto que sí, la hacemos. Muchas gracias, Saúl, un fuerte abrazo. Gracias, igual, igual. José Bendiciones. Canizales, un gran amigo, un gran deportista, un gran profesional, un ejemplo para la juventud de El Salvador. Mire, a vivir el fútbol con la cabeza, abrazo de gol. Pasen todos una feliz noche.